Pensé que estaba haciendo lo correcto cuando acepté ir a un asilo. Creí en las promesas de cuidado, seguridad y confort. Pero bastaron pocas semanas para darme cuenta de la verdad. Perdí mi libertad. Mi salud comenzó a empeorar y lo más doloroso, empecé a olvidar quién era. ¿Y sabes qué fue lo que más me asustó? Percibir que todo esto podría haberse evitado. Si yo supiera lo que sé hoy. Antes de mostrarte los detalles, suscríbete ahora al canal. Este vídeo es más que una alerta, es un manual de supervivencia para quien quiera vivir mucho, con calidad y autonomía. En este vídeo te contaré las 6 verdades duras que nadie te dice sobre vivir en un asilo. Hablaremos de cómo la rutina forzada acelera la pérdida muscular, cómo la soledad enferma el cuerpo silenciosamente y qué sucede cuando pierdes hasta el derecho a decidir la hora de dormir. También te mostraré cuáles son los 5 pasos que adopté para recuperar mi independencia y salir de ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Entenderás lo que pocos profesionales se atreven a decir, que el entorno en el que envejeces es más decisivo que la genética o los medicamentos. Aquí no romantizaré la tercera edad. Te mostraré con claridad y experiencia cómo evitar los errores que casi acabaron con mi salud y mi voluntad de vivir. Si quieres envejecer con bienestar, prevenir enfermedades y vivir con propósito hasta el final de tus días, mira hasta el último segundo, porque lo que voy a revelar aquí puede ser exactamente lo que tú o alguien de tu familia necesita escuchar ahora, antes de que sea tarde. Poca gente comprende el impacto silencioso de vivir en un asilo hasta sentir en carne propia la pérdida de su propio ritmo de vida. Imagínate, siempre te ha gustado tomar café a las 10 h, leer el periódico en silencio y dormir después de la telenovela. Pero de repente, todo eso se sustituye por horarios fijos, luces que se apagan automáticamente y comidas que llegan antes de que tengas hambre. Eso no es cuidado, es control disfrazado. Y el cuerpo lo nota, ¿eh? La ausencia de elecciones personales es más perjudicial de lo que se imagina. Estudios publicados en el Journal of Applied Physiology muestran que 10 días de inactividad pueden causar una pérdida de hasta el 15% de la masa muscular en personas mayores. Lo más aterrador es que, incluso con fisioterapia intensiva, esa pérdida no se revierte por completo. Es decir, la inercia impuesta en los asilos puede acelerar un declive que, en casa, tal vez ni siquiera ocurriría. Esa rutina rígida desactiva también la vitalidad mental. La falta de autonomía atenta contra el sentido de identidad, y sin identidad, el cerebro se silencia. Es como una planta que deja de recibir luz. No muere inmediatamente, pero se marchita poco a poco. Conocí a una señora de 84 años que después de un mes en el asilo me dijo: «Ya ni sé si sigo siendo yo». Eso, para mí, es una señal de alarma. Y no estamos hablando de capricho, sino de salud en la tercera edad. Hábitos de vida activos, decisiones simples como elegir tu propio menú o controlar tus horarios de sueño, están directamente ligados a la longevidad. Mantener al anciano en el centro de sus elecciones es una forma poderosa de prevención de enfermedades y de fortalecimiento de la resiliencia emocional. No es lujo. Es medicina preventiva. Por eso, antes de pensar en institucionalizar a alguien, hay que preguntarse, ¿estamos ayudando o anulando a esa persona? Porque cuando le quitamos el timón de las manos a un mayor, el barco puede flotar un tiempo, pero deja de navegar. Y ahí empieza un viaje aún más silencioso, que pocos se atreven a ver, el de la soledad que enferma. En los pasillos silenciosos de los asilos se esconde una verdad incómoda: el aislamiento emocional. Al principio, todos prometen visitas constantes, llamadas frecuentes, atención, pero basta que pase el tiempo para que el vacío comience a tomar forma.
El anciano, que antes formaba parte de la vida familiar, se convierte en un recuerdo distante, encajado entre compromisos. Y cuando el afecto se vuelve esporádico, el cuerpo lo siente y enferma. Estudios publicados en Perspectives on Psychological Science demuestran que la soledad crónica es tan nociva como el hábito de fumar. Eleva los niveles de inflamación en el organismo, agrava la hipertensión y debilita la respuesta inmunológica, haciendo al anciano más vulnerable a infecciones y enfermedades cardiovasculares. La ausencia de vínculos afectivos, sobre todo en la tercera edad, compromete directamente el bienestar y la longevidad. La historia se repite con frecuencia. Una señora de 79 años solía decir: «Prefiero un almuerzo sencillo con la familia al banquete solitario del asilo». Esa frase resume lo que muchos viven en silencio. No se trata solo de estar rodeado de gente, sino de sentirse parte de algo. Los lazos emocionales nutren la mente con el mismo poder que los alimentos saludables nutren el cuerpo. Son ellos los que refuerzan la resiliencia emocional y alejan las sombras de la depresión. El impacto de la soledad va más allá de lo emocional. El contacto humano, una mirada de cariño, una charla ligera, son tan importantes como cualquier tratamiento farmacológico. En lugares donde esas interacciones escasean, el anciano cae en un estado de alerta constante, elevando el cortisol y desregulando el sueño. Eso desencadena una cascada de reacciones químicas que deterioran poco a poco las defensas naturales del cuerpo. Este sufrimiento invisible rara vez aparece en los diagnósticos médicos tradicionales, pero está presente en cada suspiro silencioso al atardecer. Cuando el anciano deja de sentirse amado, comienza, sin darse cuenta, a renunciar a su propia vida. Y aún hay otro enemigo oculto al acecho: la ausencia de propósito. La mente humana fue creada para crear, organizar, servir y transformar. Incluso en la tercera edad, el cerebro sigue hambriento de sentido. Cuando se le arrebata al anciano la oportunidad de cuidar un jardín, preparar una receta o ayudar a alguien con un consejo, se apaga un fragmento vital de la llama interior. Sin propósito, la vida pierde color, y el cerebro su voluntad de luchar. Investigaciones del Rush University Medical Center revelan que las personas mayores con actividades significativas diarias tienen un 30% menos de probabilidad de desarrollar Alzheimer. No es coincidencia. El cerebro necesita desafíos, pequeñas metas y ocupaciones que estimulen la creatividad y la autonomía. Una simple tarde dedicada a plantar menta en el patio puede ser más terapéutica que docenas de medicamentos controlados. Un señor de 82 años encontró renovación al enseñar matemáticas básicas a los niños del vecindario. Ese gesto bastó para restaurar el brillo en su mirada, reducir los episodios de insomnio y mejorar incluso su disposición física. Eso es bienestar integral. Mente, cuerpo y espíritu trabajando juntos. No se trata de grandes hazañas, sino de permanecer útil, aunque sea cuidando a su propia mascota. El abandono de las actividades diarias conduce a una pasividad peligrosa. En el asilo, donde todo llega hecho, comida, medicación, compañía a demanda, el cerebro interpreta que ya no es necesario. Y esa comprensión silenciosa va desactivando conexiones, desmotivando la memoria y retirando el estímulo. Es como un músculo que no se usa. Comienza a atrofiarse sin aviso previo. Mientras muchos creen que envejecer con salud es cuestión de genética o suerte, la verdad es otra. Lo que define la longevidad es la continuidad de un alma en movimiento. Y eso solo ocurre cuando hay un porqué. Perder el propósito es perder el rumbo. Y cuando la mente se apaga, el cuerpo no tarda en seguir el mismo camino, aún más cuando la inercia física se instala. El cuerpo humano interpreta señales.
Cuando alguien deja de moverse, el cuerpo lo escucha como un comando. Ya no necesitamos fuerza. Y esa es una de las trampas más peligrosas de la institucionalización. Muchos ancianos llegan al asilo caminando, sentándose solos, bañándose con leve ayuda. Pero basta un mes en sillas de ruedas innecesarias y comidas servidas en la cama para que el declive comience. Y es más rápido de lo que se imagina. Estudios de la Harvard Medical School muestran que el uso pasivo de sillas de ruedas acelera la pérdida muscular, reduce el equilibrio y afecta directamente la coordinación motora. La inactividad genera un efecto cascada. Los músculos se debilitan, la movilidad cae y la autonomía desaparece. Entonces, actividades básicas como levantarse de la cama o ir al baño se vuelven desafíos insalvables. Lo que antes era una elección se convierte en necesidad. Es común ver entornos donde el cuidado se convierte, sin querer, en sabotaje. Quienes lo sirven todo, incluso lo que el anciano aún podía hacer, creen estar ayudando. Pero ese exceso de celo es un error. Lo ideal es fomentar el movimiento. Caminatas cortas después del almuerzo, subir escaleras con supervisión o usar objetos simples como botellas de agua, como pesas ligeras, ayudan a mantener la fuerza. Son pequeños gestos que preservan la dignidad. La longevidad exige más que vivir mucho, exige vivir con funcionalidad, y la funcionalidad en la tercera edad depende directamente de la movilidad. Cuando se pierde el derecho a ir al baño solo, se pierde más que un hábito. Se pierde independencia, autoestima y hasta la voluntad de seguir intentándolo. La prevención de enfermedades físicas comienza en el suelo de la sala, donde el anciano pisa, tropieza o permanece inmóvil demasiado tiempo. Por eso, el envejecimiento saludable no puede ser sedentario. La pasividad, muchas veces disfrazada de cuidado, roba la esencia de la vitalidad, y mientras el cuerpo se debilita, otro valor precioso es atacado silenciosamente entre bastidores: la privacidad. Existe un límite invisible entre cuidado e invasión, y en muchos asilos ese límite se atraviesa a diario. Cuando un anciano necesita ayuda, es natural ofrecer apoyo. Pero el problema empieza cuando todo se vigila, cronometra y monitorea. El baño, antes un momento de intimidad, se convierte en un procedimiento técnico. Ir al baño pasa a requerir supervisión de extraños, y poco a poco, la dignidad se disuelve en la vergüenza. Datos de la Asociación Brasileira de Gerontología señalan que más del 40% de los ancianos en instituciones desarrollan cuadros de depresión profunda. En muchos casos, esto se impulsa por la pérdida de autonomía íntima. Un hombre que ya no puede elegir cuándo cambiarse de ropa o una mujer impedida de cerrar la puerta de su habitación viven bajo estrés continuo, y el cuerpo responde. Eleva el cortisol, perjudica el sueño y desregula la inmunidad. La dignidad tiene valor terapéutico. Tener el derecho de vestirse solo, de elegir la toalla de baño o de permanecer en silencio cuando lo desee. Todo eso es salud. Un señor de 87 años confesó que su mayor tristeza en el asilo no era la comida insípida ni los horarios fijos, sino tener que pedir permiso para existir. Palabras duras, pero reales. El toque frío y mecánico de un equipo apresurado puede causar más daño emocional que muchas enfermedades físicas. La privacidad preserva la autoestima, y la autoestima, en la vejez, es un escudo contra el adoecimiento. El sentimiento de ser respetado refuerza la resiliencia, fortalece los lazos con el propio cuerpo y contribuye al envejecimiento saludable. El respeto a la intimidad es tan importante como cualquier plan de salud o medicamento. No se compra, pero se construye con gestos simples y presencia genuina. En un entorno donde el cuidado se vuelve estandarizado e impersonal, el anciano se siente un número más.
y cuando alguien se ve como un simple dato, pierde el sentido de pertenencia. Y es en ese momento, cuando la dignidad ya fue erosionada, que surge la próxima verdad dura. Salir del asilo, muchas veces, es más difícil que entrar. Poca gente cuenta esta parte de la historia. El asilo, que empieza como una alternativa temporal, rápidamente se convierte en destino definitivo. Lo que era una pausa para recuperarse, una ayuda provisional, se torna una prisión invisible. Bastan unas semanas para que los objetos personales sean donados, la casa vendida y los lazos con el antiguo hogar deshechos. Y cuando el anciano se da cuenta, ya no hay camino de regreso. Este proceso a menudo sucede sin malicia, pero con descuido. Los familiares creen que ayudan al simplificar la vida del anciano, pero acaban quitándole sus últimas anclas. Sin sus objetos, sin su espacio, sin su historia, deja de reconocerse a sí mismo, y sin esa identidad, pierde fuerza para reaccionar. ¿Cómo reconstruir la independencia si hasta los documentos ya han sido entregados a los administradores del lugar? El impacto emocional es devastador. Al descubrir que ya no existen alternativas, el anciano se siente un peso. La autoconfianza desaparece. La voluntad de planear cualquier futuro se apaga. Esto afecta directamente la salud mental y física. La sensación de impotencia debilita la resiliencia, aumenta la vulnerabilidad y abre las puertas a cuadros depresivos severos. Y sin motivación, incluso el cuerpo comienza a ceder. La pérdida del hogar es una de las heridas más difíciles de cicatrizar. El entorno doméstico, por sencillo que sea, lleva historias, recuerdos y seguridad. Allí están los hábitos de vida, los olores de la infancia y las fotos de la juventud. Quitar todo eso es más que cambiar de dirección, es desfigurar el alma. Por eso muchos ancianos, al entrar al asilo, atraviesan un duelo silencioso, ignorado por los demás. Y cuando finalmente surge la decisión de irse, ya es tarde. El anciano ya no tiene condiciones emocionales, físicas o económicas para empezar de nuevo. La longevidad no consiste solo en vivir más, sino en tener elecciones mientras se vive. Por eso, antes de que esa trampa se cierre, es preciso conocer los caminos reales para preservar la libertad y el bienestar. Y existen. La independencia, en la vejez, es un tesoro que se pierde en silencio, cuando menos se espera. Pero puede rescatarse con estrategia, coraje y decisiones conscientes. El primer paso es adaptar el hogar. Barras en el baño, luces más intensas en los pasillos, retirada de alfombras sueltas. Estas acciones evitan caídas, preservan la movilidad y devuelven al anciano el control de su propio espacio, donde manda, decide y respira libertad. Formar una red de apoyo confiable es el segundo paso. No se trata de generar dependencia, sino de establecer vínculos antes de que el cuerpo o la mente pidan ayuda. Recibir asistencia puntual para llevar compras o gestionar cuentas digitales es sabiduría, no debilidad. Y cuando el anciano elige quién ayuda y cómo, mantiene el protagonismo de su propia historia, algo esencial para el bienestar emocional y la prevención de trastornos del ánimo, como ansiedad y depresión. Mover el cuerpo a diario es el tercer pilar de este camino. No hace falta un gimnasio ni equipos caros. Una caminata en el jardín, ejercicios con botellas de agua o estiramientos matutinos ya activan los músculos y fortalecen las articulaciones. Estudios demuestran que, hasta los 90 años, aún es posible ganar masa muscular con estímulos constantes. El movimiento es un antídoto contra el dolor, la apatía y el envejecimiento prematuro. Además, fortalece la resiliencia y renueva la autoestima. La tecnología, por sorprendente que parezca, es una gran aliada para la longevidad. Asistentes de voz,
Sensores de presencia, videollamadas y farmacias con entregas automatizadas mantienen al anciano conectado al mundo y más seguro dentro de casa. Un simple reloj inteligente puede monitorear pulsaciones, recordar medicamentos e incluso pedir auxilio. Usada con sensatez, la tecnología no aleja, acerca, protege y da libertad. Por último, el quinto paso: descubrir nuevas formas de vivienda. El futuro de la vejez está en las alternativas. Comunidades con vecinos solidarios, residencias compartidas, anexos familiares y viviendas progresivas que respeten el ritmo de cada uno. Estas opciones preservan la libertad sin renunciar al cuidado. Porque envejecer no debe ser sinónimo de aislamiento, sino de elección. Elegir cómo vivir es, y siempre será, el secreto más poderoso de la longevidad. Y ahora dime, ¿sigues creyendo que el asilo es el mejor lugar para envejecer? ¿O es hora de replantear todo lo que nos enseñaron sobre la vejez? Comparte en los comentarios tu opinión o experiencia. Puede abrir los ojos a otras personas que viven esta misma realidad. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de recibir los próximos contenidos que pueden transformar tu salud, tu autonomía y tu longevidad. Aprovecha y haz clic en el siguiente vídeo que aparecerá en pantalla. Continúa esta conversación y trae nuevas revelaciones que te sorprenderán. Que Dios te acompañe y hasta el próximo vídeo.